Gloria a Dios. Miremos por favor en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versos 25 y 26. Dice: debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos ante tu presencia. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que por medio de esta palabra, que por medio del Espíritu Santo que está en esta palabra, tú le hables a nuestras vidas y traigas edificación en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le está dando algunas enseñanzas para que las personas que tenían que cuidar juntamente con Timoteo la grey de Dios, pues tuvieran los elementos y las herramientas que ya estaban formadas en el apóstol Pablo, por cuanto el Señor Jesucristo mismo le reveló el Evangelio al apóstol Pablo. Cuando le reveló el Señor Jesucristo el Evangelio, también le reveló, también colocó dentro de él la forma, la manera, las estrategias y los objetivos de Pablo como siervo de Dios con respecto a la edificación de la iglesia. Por eso en este pasaje, si nosotros vemos en la versión Reina Valera, unos versos antes hay un subtítulo que se llama Un obrero aprobado. Ahora, al obrero, para que pueda desempeñar bien su trabajo, hay que dotarlo de todo lo necesario para tal fin. Por ejemplo, un obrero de una fábrica, lo primero que debe tener es ahora pues exigen los elementos de protección personal, las gafas, los guantes, las orejeras, el casco, el overol, botas, etcétera, etcétera. Hay que darle las herramientas para que pueda trabajar, para si tiene que armar, si tiene que darle forma a algo con sus manos, la materia prima, en fin. ¿Listo? Asimismo, a un obrero de la iglesia del Señor Jesucristo hay que darle todos los elementos necesarios para que pueda desempeñarse bien, hacer bien su trabajo y pueda ser aprobado. Esto implica el conocimiento doctrinal, por una parte, y por otra parte, el conocimiento práctico, el conocimiento que ya se necesita, digámoslo así, en el campo de batalla o en el área específica o en el campo de trabajo. ¿Listo? Por eso, entre las cosas que le dice, mire, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. A todas las personas que se oponen, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, enseña que a los que se oponen hay que corregirlos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues con mansedumbre. Sí, debe y mire, dice en la Nueva Versión Internacional, humildemente. O sea, y eso a todos los que hemos compartido el Evangelio nos ha sucedido, que en muchas ocasiones pues nos topamos con gente que se oponen, no creen, se oponen al Evangelio y son muy ofensivos en lo que hablan. Yo recuerdo hace muchos años
estaba en Manizales, servíamos allá en Manizales, y un domingo mi función, una de las funciones era estar fuera de la iglesia, en la parte posterior a la entrada, pues recibiendo a las personas. Y pasó un paisano, digámoslo así, conocido, y que en alguna época muy corto, un contacto muy escaso tuvo con la iglesia de Jesucristo. Y yo lo saludé muy bien, y lo que atinó a decirme era que si no me daba vergüenza de estar ahí, en ese lugar donde se le robaba el dinero a la gente. Pues fue un trato muy duro el que él me dio, pero pues me cogió, como se dice, cortico. ¿Qué le dije? Que no juzgara, que eso no era así. Y no le di lugar a que siga hablando, más bien evité que esa conversación se alargara, pues por todo, porque aparte de eso yo tenía que continuar cumpliendo mi función. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque casos así o peores o no tan fuertes, digámoslo así, nos puede suceder a nosotros. En el caso de ustedes, cuando compartan la palabra, van a encontrar personas que son muy resistentes, otras agresivas, otras ofensivas, en fin, uno tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque dice, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Uno no sabe. ¿Qué tal que esa persona que en este momento me está atacando, que esta persona me está ofendiendo por causa del Evangelio o de mi profesión de fe, más adelante se convierta, se arrepienta? Yo recuerdo, también hace años era estudiante y había una compañera que me la tenía al rojo vivo por mi profesión de fe. Y así tuvimos un cruce de palabras, ella como siempre grosera, ofensiva, ya muy ofensiva. Y lo último que yo le dije, yo declaro que tú vas a servir a Jesucristo. Yo declaro que un día tú le vas a entregar tu corazón a Jesucristo. No sé qué sería de la vida de ella, Dios permita que haya sido así o no. ¿Por qué? ¿Por qué le dije esto? Porque a mí ya me habían enseñado, ¿sí? En el discipulado ya me habían enseñado, no se ponga a discutir, no se ponga a contender. Si ha de responder, hágalo con mansedumbre, y como dice aquí en la Nueva Versión Internacional, con humildad. ¿Listo? Y mire cómo dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Hace unas pocas semanas miramos que el arrepentimiento viene luego de haber nacido de nuevo. Y uno nace de nuevo luego de haber creído. Y uno cree luego de haber recibido una medida de fe. Entonces, por eso dice, con la esperanza de que Dios les conceda, con la esperanza de que el Señor a esa persona o a ese grupo de personas que en este momento se oponen, les haya dado por su buena voluntad, les haya dado una medida de fe. Les hayan predicado el Evangelio, hayan creído, hayan nacido de nuevo. Mire todo lo que tiene que suceder. Y ahí sí, habiendo nacido de nuevo, proceder al arrepentimiento. ¿Listo? Entonces, y mire algo, como dice, que esto es tremendo, porque uno a veces lee las escrituras y no se detiene a reflexionar en la profundidad del significado, del sentido. Dice que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que
se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Esas personas que en un momento dado pueden ser nuestros opositores a la profesión de fe o pueden ser los opositores a la predicación del Evangelio, tienen una circunstancia que es terrible, que es la peor circunstancia en la vida personal. ¿Por qué? Porque dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Por qué digo que es de las peores situaciones que un ser humano puede estar? Primero, porque está, como dice aquí, dormido, espiritualmente dormido, y pues el que está dormido no da razón de lo que sucede en su entorno. Ya desde ahí están mal, espiritualmente no dan razón de lo que está sucediendo en su entorno. No están, como dice aquí, están metidos en la trampa del diablo, están cautivos, sumisos y no se dan cuenta. Entonces, el estar dormido espiritualmente, ya desde ahí están mal. Es una condición desafortunadamente. Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Y esto que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, hay que ponerle mucho cuidado. Y empezando porque es una condición que los creyentes, es común a los creyentes, se lo expreso así. Usted y yo en un momento de nuestra vida estuvimos cautivos en las trampas del diablo. El diablo, como cazador de nuestras almas, él pone trampas. Él es un hábil cazador de almas, diligente cazador de almas, fiel administrador de las almas que él ha logrado conseguir mediante sus trampas y sus mentiras. ¿Por qué digo que es fiel? ¿Por qué? Porque si a él, por causa de la predicación del Evangelio, le es quitada una alma, él no se queda manicruzado. Él va a buscar recuperar esa alma y utiliza diferentes metodologías, diferentes medios para que esa alma vuelva a su cautividad, a la cautividad en que él la tenía anteriormente. ¿Listo? Dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahora, eso hablando con respecto a los opositores. Mire cómo es de fuerte la obra del diablo que lleva que pone trampas a las almas que caen en esas trampas, el diablo las mantiene cautivas, o sea, en cautiverio. Y aparte de eso, las tiene sumisas a la voluntad del diablo. O sea, es una obra muy bien hecha, es una obra, ¿cómo le digo? Es una obra completa y es una obra de la cual el ser humano por sí mismo no puede salir. Necesita un libertador, necesita alguien que venga a rescatarlo. De lo contrario no va a poder. Imposible. Uno por sus propios medios no puede salir de la cautividad ni de la sumisión en la cual las almas quedan a expensas del diablo. ¿Listo? Les decía, y eso en los que se oponen. Pero mire que el diablo es ¿qué le digo? Tan atrevido y se sabe mover tan bien que aún a los creyentes y a los siervos les pone trampas.
Miremos por favor lo que dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 1. Dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Mire, dice que ¿quién conspiró? Satanás. Hizo una conspiración, hizo unas disposiciones, unas maquinaciones con el propósito de dañar al pueblo de Israel. Eso es una conspiración. ¿Listo? Algo que se hace bajo cuerda, a escondidas, solapadamente, pero que tiene como propósito perjudicar en contra de en contra de quien se hace esa conspiración. En este caso, en contra del pueblo de Israel. Y si quería conspirar en contra del pueblo de Israel, ¿qué debía hacer el diablo? Coger a cualquier israelita, coger a cualquiera de los príncipes de Israel. Era buena idea, pero no abarcaba todo Israel. ¿Qué hizo? Fue por la cabeza, o sea, por el rey David. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos y tener muy claro que el diablo ha podido y ha vencido. Y si no lo ha vencido, como en este caso de David, sí lo intenta, sí lo hace cometer errores. Y esas consecuencias y esos errores sí han acarreado consecuencias. ¿Listo? Dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo contra el pueblo. Mire, engañó a David, lo indujo. El diablo le habló: haz un censo, necesito censar al pueblo. Esa voz que estaba escuchando David no era la voz de Dios, era la voz de Satanás. ¿Listo? Y David la obedeció y empezó a hacer el censo, y el Señor mostró su disgusto. Y hubo una mortandad grandísima en medio del pueblo de Israel. ¿Listo? Hasta que David fue enterado de lo que había sucedido, pidió perdón, pero hubo una gran mortandad. Mire lo que dice aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, verso 3. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y alguien dirá: no, pero pues es que Judas, sí, es que Judas era un discípulo que hasta ese momento había mostrado fidelidad, que había estado con el Señor Jesús, que había permanecido. Judas no era un foráneo, Judas no era un ajeno al grupo de los más cercanos del Señor Jesús. Judas era uno que había permanecido con el Señor Jesús, que había interactuado, a quien el Señor Jesús le había encargado la administración de la parte financiera, los recursos. Se los había administrado, se los había dado para que los administre. Y el Señor, olvídese que iba a escoger a la persona que hubiese mostrado desde antes las características propias de los infieles. No, debió haber mostrado algunas características de fidelidad, y el Señor, no equivocadamente, no desprevenidamente, no, Él ya sabía que Judas lo entregaría. Pero aquí lo que hay que destacar es que dice: Satanás entró en Judas. Mire lo delicado esto, porque no fue cualquier demonio el que entró, fue el mismo Satanás que entró. No dice trató de entrar, intentó, buscó, no dice entró. ¿Listo? Se le metió a uno de los 12 discípulos. Un grupo, un círculo muy pequeño, ahí no entraba cualquiera.
porque al Señor Jesús muchísimos lo siguieron y eran muy próximos. ¿Listo? Le voy a poner un ejemplo. Jairo, cuya hija estuvo enferma. Era un hombre muy especial, de mucha fe, pero no era contado entre los 12. El centurión romano. Qué hombre para tener entendimiento, pero no lo contaba el Señor entre los 12. Entonces, y aquí dice claramente que Satanás se le metió, logró entrar, podríamos decir lo venció. Ya una vez adentro no era sino cuestión de tiempo, y así fue. Por eso cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo. Y recordemos la enseñanza que el Señor nos permitió compartir el día domingo. El Espíritu Santo de Dios nos lleva en la santificación. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos toma de la mano y nos dirige a nuestra santificación, a nuestra dedicación a Dios. Y en medio, en medio de nuestra santificación o en ese proceso de santificación, nosotros con entendimiento y por nuestra propia voluntad tenemos que cerrar puertas espirituales que, de estar abiertas, permiten la entrada de Satanás. Muy seguramente Judas abrió puertas. ¿Cómo abrió puertas? Porque ahí no dice, alguien dirá, ahí no dice que Judas hizo esto o hizo lo otro. Uno puede llegar a una deducción razonable. ¿Por qué entró? Mejor, ¿por dónde entró? Por una puerta espiritual que le permitió a Satanás entrar. Mire, se lo explico así, sencillito, rápido. Nosotros, por medio de la santificación consciente, debemos blindarnos contra los ataques de Satanás. Mantener esas puertas bien cerradas, las ventanas bien cerradas. Ahí el diablo va a bregar, va a intentar de una forma, de otra manera, este año, el próximo, en 5, hasta que mientras estemos aquí en la tierra, no va a dejar de intentar entrarse. Entonces hay que cuidarse mucho. Primer libro de Crónicas, capítulo, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Tal vez ese verso no. Miremos por favor lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, enfatizo mucho esto. ¿A qué fue enviado el Señor Jesucristo? ¿Por qué fue ungido y fue enviado? Para que apegarnos más a la letra. Dice, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los que están cautivos. Volvemos a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, en la Nueva Versión Internacional. Para conocer la verdad, de modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿A qué vino el Señor? ¿A qué fue enviado? Primero, ¿a por qué fue ungido y a qué fue enviado el Señor Jesucristo? Al darle libertad a todos aquellos que el diablo tenía cautivos. ¿Listo? Entonces, cuando a nosotros nos ataquen, se opongan, nos contradigan
nos perturben, nos molesten por causa de la profesión de nuestra fe y o del servicio que prestamos al Señor en la predicación del Evangelio en diferentes servicios, siempre estemos dispuestos a presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. ¿Listo? Defensa con mansedumbre de la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Y como dice acá, con humildad, como dice en la Nueva Versión Internacional y como dice en la versión Reina Valera, con mansedumbre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque que el Señor permita que esas personas procedan al arrepentimiento, reciban el perdón de pecados y se conviertan y les sean útiles al Señor en su obra, y aunque eso es secundario, que se salven. ¿Sí? Ya. Que se salven, así reciban al Señor Jesucristo en sus corazones y luego mueran, pues se salvaron. Lo importante es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es eso, ¿qué es? Que se condenan. Si no es que se salvan, es que se condenan. Y eso es una situación irreversible, que no tiene término. O sea, que no tiene fin. Entre lo terrible, lo doloroso de la condenación, es que no tiene fin. Eso es eterna, condenación eterna. Entonces, por eso, pues, mire, por eso a nosotros nos toca morirnos, a los creyentes y a los predicadores y a los que estamos al servicio de los propósitos de Dios, que son salvar a las almas, ¿sí? Que pasen sobre nosotros, que nos digan, que nos maltraten, no importa. Lo importante es que esas almas u otras no se vayan al infierno, no se condenen por la eternidad. ¿Listo? Entonces hay que hacerlo, y como dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Mire que en este pasaje menciona la palabra libertad en 2 ocasiones: a los que están cautivos y a los que están bajo la opresión. Puede ser que una persona ya haya sido libertada de la cautividad, ya el Señor lo haya rescatado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero esa persona, eso de que ya se ha convertido, se haya arrepentido, que el Señor Jesucristo ya lo haya rescatado, no quiere decir que en un momento dado no pueda estar experimentando una opresión espiritual. Entonces, por supuesto, el Señor Jesucristo también fue enviado a ayudar a esa persona, a ese creyente, a ese siervo o sierva que puede estar experimentando una opresión espiritual. Y el Señor, como lo hemos visto en tantas ocasiones, ha dado los medios para que el creyente, el pueblo de Dios, pueda salir libre de la opresión. En el caso nuestro, pues contamos con la liberación profética que se hace en el templo al final de los cultos. Teniendo en cuenta el tamaño de la iglesia y el número de solicitudes, pues se puede hacer al final de los cultos. ¿Listo? Y miremos por favor lo que dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 8, Nueva Versión Internacional. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para eso, para destruir las obras del diablo. Recordemos muy bien ese versículo. Primero
Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Cuál es una de las obras de más trascendencia en Satanás y en su reino? La cautividad. ¿Cuál es el objetivo, digámoslo así? 1A de la obra del diablo: poner a las almas en cautividad. ¿Listo? Ojalá, objetivo, cautividad eterna, que nunca puedan salir libres de su cautividad. Ese es el objetivo del diablo. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Ya lo vimos, a través de trampas. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Induciendo al pecado. ¿Cómo hace eso? Primero, que las personas nieguen el pecado, nieguen la existencia del error espiritual, o sea, engañando. Los engaña. Eso no es pecado, eso es cuento de niños, eso es para bobos. Así se puede expresar y puede decir nada, eso, el bien y el mal, eso no existe. Cualquier forma utiliza para que las personas no caigan en su trampa. Ya le digo, una, pues que no reconozcan el pecado, el error espiritual, muy frecuente y muy grave. Así como no reconocen el error espiritual, tampoco reconocen lo que ese error espiritual produce en ellos. ¿A qué me refiero? A la cautividad. Quedan cautivos en eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que el Hijo de Dios vino justamente a eso, a deshacer las obras del diablo. Una obra, poner trampas. ¿Listo? Y eso es muy importante para nosotros los creyentes, porque póngale mucha atención, cuando nosotros tenemos una buena relación, hemos construido a través de los años de la fe, de la obediencia, del amor, de la devoción, de la entrega, hemos construido una muy buena relación con el Señor, le hemos sido agradables a pesar de nuestras debilidades y fallas. El Señor, trampa que ponga el diablo delante de nosotros, trampa que la quita. Andas como una atalaya, como un centinela, con un sistema de monitoreo avanzadísimo. Trampa que el diablo nos pone, dije la quita, no tanto. Más que todo, nos informa. Y entonces ya nosotros, con la información que hemos recibido, ya podemos manejar esa situación. Lo más correcto, lo más común es apartarse de esa trampa. No ir a ver, de curioso, no es a ver, yo la quito, que de pronto no la puede quitar y como esas trampas que ponen los cazadores para cazar lobos, zorros, coyotes, que se cierra y no sale vivo, o le tienen que cortar una pierna o una mano, en fin. ¿Listo? ¿Qué es lo mejor? Apartarse. Entonces, para eso nos informa, para que nosotros nos apartemos. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir la obra del diablo. ¿Cómo la destruye? Volviéndola inservible para nosotros. El diablo hizo la trampa, la elaboró. ¿Listo? ¿Qué sucedió con esa trampa? Que el diablo nos diseñó a la medida a nosotros, que el Señor Jesucristo nos la mostró, y nosotros nos apartamos y pasamos. ¿Qué sucedió con esa trampa? Que ahí quedó inservible. Igual que destruirla.
prácticamente. ¿Listo? Porque dice, fue enviado precisamente para eso, para destruir las obras del diablo. Ahora, una vez que la persona ya cayó en la trampa del diablo, en la trompa iba a decir también, una vez que ya cayó en la trampa del diablo, ¿qué hace el Señor Jesús? Zafa la mordaza o el mecanismo hasta donde se puede. Hasta donde, ¿por qué digo eso? Hasta donde se puede. Porque en muchas ocasiones el creyente no se deja liberar. Le pongo un ejemplo. Un animalito cualquiera, una oveja, cae en una trampa. ¿Listo? Del dolor, de la angustia, del miedo, de la torpeza propia, la ovejita no se deja liberar. Llega el pastor, la quiere liberar y le duele y se molesta y no puede. No puede, y si puede, pues va a salir con pérdida, la ovejita o lo que sea. ¿Listo? Entonces el Señor Jesucristo libera hasta donde nosotros se lo permitamos. El Señor Jesucristo destruye las obras del diablo hasta donde nosotros se lo permitamos. Porque recordemos, como lo decíamos, el diablo no cesa. Hoy nos puso una trampa, el Señor Jesucristo nos la mostró, nosotros nos apartamos, hicimos muy bien, seguimos, no caímos en esa trampa, pero más adelante hay otra trampa. Y si le estamos agradando al Señor, si estamos sujetos a Él. Vuelvo a leer lo que dice en 2 de Timoteo 2:26. Dice, la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos. Mire, cuando nosotros estamos sumisos a Dios, Él nos puede orientar y nos puede decir, no te metas por ahí. Hace algunos años alguien me comentó de una relación interpersonal que había empezado. Yo se lo cuento, yo dije, eso es una trampa. Eso es una trampa para esa persona. Pero como esta persona estaba tan entusiasmada, y como uno tiene que respetar, y aparte de eso, como no me pidió consejo, sino que me comentó, yo lo único que pude decir es tenga mucho cuidado y vaya despacio. Si me hubiera dicho, ¿usted qué opina? ¿Sigo o no sigo? ¿O continúo? Yo le decía que no. ¿Listo? Porque eso era lo que me estaba pidiendo el concepto. Pero como solo me comenta, entonces dije, pilas. Pero yo recibí, eso no es de Dios. Eso es una trampa. Efectivamente era otra trampa. En estos días, a alguien le comentó una situación a la pastora Cristina. Ella, por supuesto, me la comentó a mí. Yo la escuchaba, recibí. Es una trampa. Es una trampa. Ojalá esta persona tenga ¿qué le digo? El entendimiento, la fe, la mansedumbre para acercarse, comentar, recibir el consejo y apartarse. Porque es una trampa tenaz que busca hacerle un daño terrible a esa persona, en lo espiritual, en lo anímico y en lo económico. ¿Listo? Dios permita que esa persona sea sensible y se acerque. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo te doy gracias por el favor, la misericordia tuya en sus vidas. Bendice a las personas que creen
en los principios espirituales, que los usan, que los utilizan. Bendícelos, Señor. Que se cumpla tu palabra en ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos en este peregrinaje. Ayúdanos en nuestra profesión de fe. Ayúdanos, Señor, a entender que es necesario despojarnos a nosotros mismos de todo lo que pensemos con respecto a nosotros, porque a veces pensamos que estamos muy bien, que no vamos a caer en la trampa, que no necesitamos, o que el diablo con nosotros no ha podido. Esos son engaños que el diablo pone. Ayúdanos, Señor, para dejarnos dirigir, dejarnos orientar, dejarnos liberar, permitir que tú, Señor Jesucristo, como dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, deshagas las obras que el diablo ha hecho, está haciendo en contra de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Ayuda a nuestra familia, a nuestros hijos, que no caigan, que tengan la sensibilidad, la fe, el entendimiento para apartarse de las trampas del diablo. Oramos en esta ocasión por el señor presidente Gustavo Petro, Señor, para que le ayudes a dirigir con sabiduría esta nación. Oramos por el pueblo de Dios aquí en Colombia. Que seas tú ayudándonos, Señor, con tu gracia y con tu espíritu. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su familia, todo el ministerio y cada discípulo, Señor, seamos guardados por el poder de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.